Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Estación Central. Ya son las 5 de la tarde con 2 minutos y los saludamos con mucho gusto. Mi nombre es Begoña Lomelí y los saludo a nombre de todo el equipo que conforma Estación Central. Esta semana hemos hablado de la descriminalización del acto médico. Ya tuvimos la opinión de los partidos políticos, representantes de partidos políticos, de académicos, investigadores, la opinión de los jóvenes. Ayer teníamos también el punto de vista de las asociaciones civiles y hoy tenemos la participación de los periodistas. Así que hoy cerramos con este tema y esperamos su comunicación. ¿Está usted de acuerdo y todos los matices que tienen que ver con la descriminalización del acto médico? ¿No está de acuerdo? ¿Cuál es su punto de vista? Es importante. Comuníquese con nosotros. 3030-5307 y 01800-087-8807. En Twitter también nos puede hacer llegar sus comentarios. Estamos en @C7-EstCentral. Así que muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente y yo saludo con mucho gusto en esta mesa a Jorge Covarrubias, reportero de Proceso. Buenas tardes, Jorge, bienvenido a Estación Central. Buenas tardes, Bego. Buenas tardes a los televidentes. Muchas gracias. Y también saludamos con mucho gusto a Víctor Manuel Chávez Ogazón de El Occidental y Señal Informativa. Buenas tardes. ¿Qué tal, Begoña? Buenas tardes. Gracias. Un gusto estar aquí. Igualmente, bienvenido, Gracias. como siempre, muchas gracias. Mandamos saludos a Raúl Torres del Universal, que esta tarde no puede acompañarnos, y también a Vanessa Robles, periodista independiente, mandamos muchos saludos. Esperando que lleguen unos momentitos más. Jorge Azul de la Cueva, que estaría aquí muy puntual, bueno, a lo mejor no tan puntual, pero sí que estaría en esta mesa, así que lo esperamos también en un ratito más a Azul de la Cueva. Pues bien, hablando de la descriminalización del acto médico, un tema que en estos días ha estado mucho en los medios de comunicación, mucho en debate, una marcha el domingo pasado, que al menos en la zona metropolitana de Guadalajara tuvo mucha convocatoria, más de lo que se esperaba incluso, y también a nivel nacional. Si tuvieran que definir, si pudieran definir, mejor dicho, en una sola palabra, descriminalización del acto médico, ¿cuál palabra sería y por qué escogen esa palabra? ¿Quieres iniciar, Jorge? Bueno, pues tengo entendido que podría llamarse también despenalización, ¿no? Que es lo que se pretende. Yo utilizaría la palabra irresponsabilidad. Irresponsabilidad, ok. ¿Por qué eliges esta palabra? Creo que no están aún las condiciones para despenalizar el acto médico. Son profesionistas que tienen en sus manos la vida de muchas personas y me parece que habría que analizar a fondo, a detalle, de hacer un foro abierto y público de los pros y los contras, ¿no? Entiendo que ellos piensan, los médicos piensan que la actual legislación los criminaliza ya de antemano. Habría que entrar al análisis de ello, pero a mí sí me parece irresponsable por la cantidad de negligencias médicas que hemos estado viendo en varias partes del país, por no hablar de Guadalajara. Ok, muchas gracias, Jorge. Víctor, ¿tú cómo definirías descriminalización del acto médico? Bueno, yo en todo caso lo definiría como impunidad. ¿Por qué? Creo que en este caso no se puede manejar esto así tan a la ligera, puesto que incluso la ley señala a dos profesiones en concreto y una actividad más como las de alguna manera que pueden ser sancionadas precisamente por lo que implica. El abogado y el médico están contemplados dentro del Código Penal y Código Penal Federal como profesiones que durante su desempeño y su desarrollo pueden llegar a afectar a la persona en dos bienes los más preciados que tenemos, que es la vida y la libertad. Entonces yo creo que, y estoy de acuerdo en lo que se señala de que hay que hacer esto, ponerlo sobre la mesa, discutirlo, porque en todo caso, pues también a los abogados, ¿por qué no solo a los médicos? Finalmente creo que va de por medio un factor tan elemental, un derecho tan elemental como es la vida, bueno, pues también la libertad. Y sin embargo, también los abogados, y eso ya lo comentaremos en el programa, también tienen escasos recursos muchas de las veces para trabajar. Por el caso de un defensor de oficio, también enfrentan otra serie de situaciones que, bueno, pues pueden decir uno,
O sea, argumentos no faltan Sí. para que el abogado digas, también puede También caer una nosotros. responsabilidad o irresponsabilidad profesional. Bueno, ¿por qué no también a ellos? ¿no? Se ha hablado, incluso en esta mesa se ha hablado de que entonces esto sería como que los médicos tuvieran un fuero. Equiparable a Equiparable a eso, eso. sí, yo creo que sí. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, decía un médico que me llamó la atención el pasado domingo en su manifestación, dice, no somos Dios, pues por eso. Porque no somos Pero piden dioses. ser Ujú, tratados exactamente, como dicen, no dioses. somos Sí. dioses, pero Podrían ser tratados como podrían ser dioses, tratados sí. como dioses, o sea, porque finalmente creo que todos estamos sujetos, incluso los periodistas, a cometer errores y errores graves Todos, que sí, pueden terminar en una conducta antijurídica o considerada por el Código Penal del Estado, pero no podemos tener un coto. Ni mucho menos de poder pasar por encima de las leyes. Yo les preguntaba, ¿de veras está muy criminalizado el acto médico? Mira, ¿Qué piensan? la verdad es que yo siento que no. Estuve analizando y de hecho escribí esta semana sobre ese tema y me puse a investigar los artículos correspondientes. El Código Penal del Estado, en el artículo 155, habla precisamente sobre los delitos vinculados a la profesión, ¿no? Y en el Código Penal Federal también. Creo que son específicos que tratan efectivamente de garantizar algo tan elemental como es la vida y la libertad de las personas, que también no deja de considerar las atenuantes y las excluyentes de responsabilidad que contempla el Código Penal Claro. para todos. Por ejemplo, no podemos exigirle a un médico particular quizás el mismo actuar que a un médico del IMSS que atiende 300 ¿Cuántos al día? pacientes en una semana, ¿no? O sea, cuando el otro atiende 5 o 10. Pero pero eso no lo exime. O sea, cuando a él recibe un salario por estar ahí, juró desempeñar esa profesión. Y hoy resulta que que no quieren que se le sancione penalmente, cuando hay de médicos a médicos, en el IMSS tú lo ves. De todo, claro. Llegas, y yo lo pongo a la institución como ejemplo, porque creo que es la que lleva la mayor carga de trabajo. Sí. Y trabajan en condiciones difíciles, que incluso podrían llevar al error. Pero hay situaciones que creo que van más allá, o sea, donde desde el trato al paciente, ves el médico déspota y que antepone que el trabajo. Los abogados igual, tú vas a los juzgados, la carga es tremenda y también hay de todo, pero cada quien tiene que hacer su trabajo con profesionalismo, con una sonrisa, primero empezando De servicio. desde ahí, exactamente, y después todo lo demás, ¿no? Y creo que ahí no se da. No va. Una cosa es errores y otra cosa es la negligencia. Sí, yo creo que Jorge, desde ¿verdad? hace varios años que estamos viendo ya una crisis financiera de los servicios de salud públicos, del propio IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social. Mucho se ha especulado que podrían ser privatizados sus servicios eventualmente. Tenemos el caso del Seguro Popular, los servicios de salud que ofrece la propia Secretaría de Salud, en donde diariamente constatamos que hay reclamos, que hay quejas, que hay asuntos archivados en los tribunales, quejas en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Yo pienso que despenalizar el acto médico es cerrarle la puerta a todas esas quejas, a todas esas personas que han sufrido en manos de un médico. Okay, muchas gracias. En eso sí quisiera yo puntualizar esa Sí. parte, porque hay dolo y culpa. Ajá. O sea, el dolo es cuando se actúa a sabiendas de que se va a causar un daño. Y yo creo que pocos médicos Actúan así, de mala fe. O sea, pero por ejemplo, de culpas, hay culpas que a lo mejor va vinculado a que puede haber cometido un error de, no sé, afectar un órgano, o sea, una incisión mal. Allá situaciones tan absurdas como que abandono gasas o tijeras dentro del paciente. Sí. O sea, creo que dentro de eso hay culpas a culpas. O sea, y creo que algunas podrían justificarse y eso atenuaría su responsabilidad. Pero hay otras que la verdad sí
pues rayan en lo absurdo Claro. y cuestan vidas. Y hay otras que incluso no llevan dolo, pero por ejemplo, ¿cómo te explicas el hecho de que haya tantas clínicas clandestinas? Son médicos profesionales Y esta que semana lo también vimos otra juraron, vez. que también tienen su cédula para justificar y que se ponen a hacer cirugías estéticas en situaciones deplorables y que terminan quitándole la vida a sus pacientes. Claro. O sea, creo que ahí todavía eso sí tendría que ser mayormente sancionado. ¿no? Ok, muchas gracias, Víctor. ¿Cómo lo es? Saludamos con mucho gusto también a Jorge Azul de la Cueva, que se incorpora a esta mesa. Buenas tardes, Azul. ¿Cómo están? Bien, Gracias. bienvenido. Oye, pues rápidamente, antes de irnos a corte, para no quitarte la palabra, ¿cómo definirías tú descriminalización del acto médico en una sola palabra? Antes de irnos a corte, por favor. Peligrosa y compleja. Ok, peligrosa y compleja. De regreso nos dices por qué escoges estas palabras, Muy ¿sale? bien. Muy bien, vámonos a nuestro primer corte. Estamos en Estación Central hablando de la descriminalización del acto médico. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. 5 de la tarde con 15 minutos, regresamos a Estación Central hablando de la descriminalización del acto médico. Esperamos su comunicación. ¿Qué entiende usted por esto, por la descriminalización del acto médico? Y si está de acuerdo o no está de acuerdo, porque esto está lleno de matices y sí es una situación muy compleja. Así que esperamos su comunicación, su punto de vista, su experiencia en relación con los servicios médicos. 3030-5307 y 01800-087-8807. Esta tarde están con nosotros Jorge Covarrubias, reportero de Proceso. También nos acompaña Jorge Azul de la Cueva, columnista del Informador, y Víctor Manuel Chávez Ogazón, reportero de El Occidental y Señal Informativa. Antes de irnos a corte, Zul nos decía que para definir lo digo bien y ¿Eso? luego lo digo mal y ya se me queda. Descriminalización del acto médico, tú nos dices peligrosa y Compleja. compleja. ¿Por qué? Explícanos ahora tú por qué escoges estas dos palabras. Porque se tienen que hacer cosas con el tema del acto médico, ¿no? Pero se tiene que ver de una manera muy global, que es una cosa que nos sale muy mal en este país. Se tiene que ver un problema en su conjunto, cosas que venía diciendo Víctor antes del corte. Hay médicos que tienen que ver 50 personas diarias y trabajan turnos de 18 horas. Su capacidad de error aumenta, ¿no? Que no tienen los materiales adecuados para hacer su trabajo. Esas son cosas que se tienen que resolver también. Claro que hay a veces negligencia. Claro que no se le puede dar fuero a los médicos para que tengan libertad absoluta de hacer lo que les dé la gana sin posibilidad de castigo. Pero tampoco se puede legislar de una manera muy dura porque obliga a los médicos a tomar precauciones innecesarias y entorpece el propio uso de la profesión médica. Es decir, cosas que vemos que pasan en Estados Unidos, ¿no? Llegas con un dedo roto y acaban haciéndote un encefalograma para que no los demandes. Encareciendo y haciendo Y exámenes de más. eso es peligroso. Entonces, encontrar un justo medio en lo que se tiene que hacer me parece de una gran complejidad. Pero por ejemplo ahí yo diría al otro extremo. Aquí llega alguien con un dolor de cabeza, le dan una aspirina y lo mandan a su casa y se muere porque resulta que lo que tenía Derrame, era o un algo. derrame cerebral, ¿no? O sea, y también es la otra parte. Sí, o sea, vamos al O otro a lo mejor ni aspirina hay en la Exacto, clínica. sí, no, que esa es otra situación que sería un error de Estado, del sistema mismo de la seguridad social, porque vemos que, bueno, pues está siendo rebasada ya. O sea, Sí. y también eso es algo que, como dices, tendríamos que evaluar. El hecho de que también hay de médicos a médicos dentro de la función pública, dentro de la función privada, y aún entre las instituciones. No es lo mismo el ISSSTE que el IMSS, ¿verdad? O que los hospitales civiles. Y creo que cada quien enfrenta una problemática diferente. Y sí quiero señalar esta parte, porque ¿dónde está la criminalización de la conducta? El caso es que si se le mueve al médico un paciente, además de la sanción de homicidio, que es privada de la vida de una persona, pues viene otra aplicación extraordinaria que señala el 155 del Código Penal del Estado, que dice se impondrán de 3 meses a 3 años de prisión e inhabilitación. Es el
No, ese me refería al de los abogados. Es el 160 del Código Penal. Dice, se impondrá de 1 mes a 2 años de suspensión en el ejercicio de su profesión y multa por el equivalente de 500 a 1000 días de salario mínimo a los médicos, cirujanos y demás profesionistas similares o auxiliares por el daño físico o moral que causen por el dolo o culpa en la práctica de su profesión. O sea, se sanciona la mala praxis, que es lo que también incurren los abogados, o sea, y es donde va el castigo. O sea, incrementa, además de la sanción, que esto tendría la inhabilitación, y es los años de cárcel que podría alcanzar el médico. Sí, pero la gran complejidad del tema es, y digo, estoy jugando un poco el abogado del diablo, ¿no? Si un médico ha estado trabajando una jornada de 24 horas, que sucede, y comete un error, pues no hay dolo en la praxis. Y de todos modos se muere una persona. Puede haber culpa. O sea, pero es que ahí es donde empieza la parte. Ahí es donde empieza la cosa. Culpa grave, o sea, tú puedes decir, acudes a un tribunal y dices, ok, yo tenía, cuando atendí a este paciente, 16 horas trabajando porque nadie me suplió en el turno. No había dormido más que 2. La carga de trabajo era impresionante. Estábamos atendiendo, no sé, un fin de semana en el Seguro Social, imagínate. De luna llena. Exactamente, de luna llena. Y de pronto se muere un paciente. Bueno, primero, el paciente tiene ese derecho a que se investigue al menos su caso y se vea hasta dónde llega esa culpa del médico. Pero por otro lado, lo demás sería un atenuante al profesional. De decir, a ver, cuentas con los elementos suficientes. Como también pudo haber sido que no durmió, había dormido sus 8 horas, iba empezando el turno y lo hemos visto, hay casos de médicos que estaban de guardia y sobre todo pasa mucho con los que están haciendo el servicio, los internistas, que dicen, me salí, me tomé una cerveza y regresé y se me murió el paciente. O sea... Interno, no internista. Sí, interno, perdón. Entonces ya ahí es cuando viene esa situación que yo digo, claro, hay de dolo a dolo, de culpa a culpa. Sí, digo, si te sales a tomar unas chelas y se te muere el paciente, evidentemente. Oye, es que espérate, estás en tu trabajo y te sales a tomar unas chelas, digo, hasta yo, mi jefe me regaña, ¿cómo me voy a salir de mi trabajo? Ahora no me quiero imaginar un médico, y nosotros somos periodistas, pues, ¿no? Es otra profesión. Bueno, es otra profesión. Y ese es un ejemplo, ¿no? Como también pudiera ser los casos más comunes que de pronto el paciente va y dice, oiga, después de la operación me sentí mal, le toman la radiografía y salen las pinzas ahí, ¿no? Sí, o sea, dices, ¿cuántos casos? Pero, yéndonos un poco hacia un lado, digo, tratando de ver como varios ángulos del mismo problema, que insisto, está difícil. Si no existen los insumos en la clínica, es culpa del Estado, no de los profesionistas, ¿no? Y cuando hablo de los insumos es suficientes médicos, suficientes camillas, suficientes cuartos y suficientes cafiaspirinas. Ya no voy a hablar de medicamentos. Entonces, si nacen niños en Oaxaca en un jardín, porque no hay una cama donde ponerlos, ¿de quién es la culpa? ¿Ahí qué onda? No es del médico. ¿Metemos a la cárcel a Gabino Cue? Es que es lo que dicen los médicos, que el acto médico muchas veces llega solamente hasta el médico, sin contemplar todo lo que hay alrededor del médico, que es la institución, la seguridad social, la seguridad de enfermería, de medicinas, todo ese tipo de detallitos que conforman el acto médico. A mí me parece que el debate pasa no solamente por la descriminalización, sino, como dice Zul, por toda esta situación que rodea al servicio público, que tiene que ver con los insumos, con el presupuesto que se otorga al Seguro Social, al Seguro Popular, con todo esto para que el médico pueda cumplir con su labor. Y yo creo que los médicos, en lugar de estar presionando para que se descriminalice su ejercicio, deberían presionar al Estado para que les entregue todo lo que ellos necesitan. Ya no se huelga si los metieron a la cárcel. Porque si no, entonces estaríamos como los camioneros, pues dicen, nos hacen trabajar 24 horas, bla, 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 entonces podemos matar a la gente que podamos y no tenemos ninguna responsabilidad. No, es que creo que efectivamente, o sea, es algo que es más complejo. Eso sí nos queda muy claro, no es sentarse y decir, quítenle la pena y ya, o al contrario, no, todos los médicos a la cárcel. No, creo que también involucra instituciones y involucra el sistema judicial, porque también creo que ante una situación así, pues si el médico dice, yo trabajé tantas horas, no tenía
tal equipo, pues no es mi responsabilidad, ya es responsabilidad de la institución. ¿Cómo querían que lo sacara del paro si no tenía el ¿Con equipo qué? de shop, no? Entonces, o sea, es la Es que verdad. pasa, Entonces ahí sí. el juzgador pues tendrá que evaluar esa parte para decir, efectivamente, aquí no es responsabilidad del médico, pero sí es del Estado. Y entonces, ¿sabes qué, Estado? Tú repágale el daño a la persona porque efectivamente se murió Y ahí- por la falta de los implementos necesarios que debe tener una clínica, ¿no? Claro, Y ahí se y debemos responsable. preguntarnos también a dónde se están yendo esos recursos que tienen que ser para los insumos, para material, para salarios. Preguntémosle a los enfermeros del IMSS, se están yendo a la nómina, se están yendo a personal aviador, personal fantasma que no está en las instituciones. Hay aviadores en No, México. no, ve la carga de trabajos ahí. Vas a una clínica un fin de semana, la del IMSS. Ya me tocó hace poco una experiencia así. Y la verdad es, un médico paga 20 y tantas camas, el médico no se da abasto, hay 3 enfermeras por piso. Y dices, bueno, y todo lo que pagan los trabajadores para el Seguro Social, dicen, bueno, pues se va a pensiones una parte. Bueno, para eso se crearon las afores, para que no fuera así. Y empiezan a evaluar los escenarios de trabajo y dices tú, bueno, pues si no caen en el error, pues era para que muchos de ellos ya no regresaran a trabajar ahí, porque la verdad es un sacrificio, ¿no? O sea, son condiciones difíciles. Así como hemos cuestionado lo de los camioneros, los que se ponen frente al volante, pues yo creo que los médicos están igual o peor. Sí. Si un camionero, por cierto, atropella a una persona, sabemos perfectamente que la empresa no responde o es muy raro que responda. Pero estamos otra vez ante un problema que nos rebasa por todos lados. Es decir, tenemos un sistema judicial inoperante, atrasado históricamente de una manera brutal. No creo que nadie aquí pueda decir que eso no es cierto. Y entonces, pues tenemos que resolver cosas en el sistema judicial, urgentemente, que nadie está resolviendo. Tenemos un sistema político increíblemente corrupto que se roba el dinero que debería ser utilizado para las instituciones médicas. Nadie está resolviendo eso. Tenemos instituciones médicas insuficientes, con personal insuficiente, muchas veces incapacitado, que tiene problemas para atender las grandes necesidades de salud de un país de nuestro tamaño con los índices de pobreza en nuestro país. El barco hace agua por todos lados. Y la despenalización del acto médico o que lo descriminalizare, pues es la punta del iceberg de nuestro problema. Sí. Es la última cosa de la que deberíamos estar hablando ahorita, yo creo. Porque hay tanto que resolver para que funcionen nuestras instituciones de salud desde mucho más abajo, que estamos agarrando una cosita que por más que resolvamos esa cosita, yo creo que vamos a Más bien de resolver fondo. nada. Más bien es ir al fondo. Y Muy bien. sería Sí, Víctor. remitirte Estamos rápido ya en el fondo. a las llamadas que tú has recibido esta semana, evaluar cuáles son los mayor del sector público, cuáles son los mayores casos de negligencia en el sector privado, y ahí encuentras yo con muchas de esas respuestas. Sí, pues la verdad es que la mayoría han sido del sector público. Sí. Vamos a nuestro segundo corte, regresamos a Estación Central, hablando de la descriminalización del acto médico. Y expresiones. Estación Central.